Hola, bienvenidos a Escucha Podcast. Yo soy Álvaro López y entrevisto a todos los seres humanos que han tenido el valor de escucharse y que con su historia pueden inspirarte a maximizar el potencial que hay dentro de ti. Si quieres ver el podcast, puedes encontrarlo en YouTube como escucha-mx o bien seguir escuchándolo en Spotify. Para más información sobre escucha, visita nuestro sitio web en www.escuchamx.com. Hoy entrevisté a Luis Álvarez, un hombre que dice que lo más importante que ha aprendido no está en los récords, sino en la forma que ha aprendido a escucharse por dentro. En esta conversación, Luis y yo hablamos de cómo pasó de llevar una vida sedentaria a convertirse en el único ser humano que ha competido en todas las series de Ironman del planeta. Pero también hablamos del silencio, de la montaña, del agua, del miedo, la fe y del dolor, del servicio y de su deseo más profundo, vivir con propósito. Luis es un hombre de números, marcas y retos, pero también de conciencia, gratitud y conexión. Nos comparte cómo ha sido acompañar a personas con discapacidad visual en carreras, cómo se equilibra en una vida profesional con tanta exigencia física y emocional. Una charla sobre resistencia, pero sobre todo, sobre alma. Si quieres conocer más sobre Luis y sus proyectos, búscalo en Instagram como Luis Álvarez Ironman. En la 8300 me quedé ciego. Bajar, claro, con el Sherpa y con los compañeros, no te cargan. Lo único que pueden hacer es jalar la cuerda para donde ellos creen para donde el Sherpa cree que va, sin hablar inglés ni español, sin ver dónde va. Me caí, me esguincé las 2 rodillas, me rompí 3 costillas porque iba cayendo en cuevas. Y con todo ese dolor, frío, prácticamente no había comido en 48 horas, deshidratado, perdí 14 kilos de masa muscular. Es bien fácil y se escucha te da frío, te haces bolita, te duermes y te mueres. Bien fácil. Este podcast es presentado por OTV. En OTV Productions se especializan en transformar ideas en videos corporativos, publicitarios y comerciales de alta calidad. Su enfoque está en crear estrategias audiovisuales que capturen la verdadera esencia de cada empresa. Y lo mejor de todo, están tan seguros de la calidad de su trabajo que garantizan al 100% la satisfacción del cliente. Si el video no resulta ser como lo imaginaste, te devuelven tu dinero sin preguntas ni trucos. Si necesitas cualquier contenido audiovisual para tu empresa, contáctalos en www.otv.com.mx. Este podcast es presentado por Público. Público es una compañía mexicana con 7 años en el mercado que se dedica a operar y desarrollar espacios de trabajo en la Ciudad de México. Si estás interesado en tener las mejores oficinas para tu equipo en términos de espacio, diseño y tecnología, visita publi.co. Mi querido Luis, bienvenido a Escucha Podcast. Álvaro, gracias por la invitación. Tengo muy interesantes expectativas de este podcast. Igualmente, la verdad es que desde que te escribí personalmente en Instagram y tuvimos esta primera conversación por teléfono, 1, me llenaste de energía y 2, entendí un poco al menos por qué estás donde estás y por qué has hecho lo que has hecho. Entonces, creo que el tenerte aquí ayudará a muchas personas a conectar contigo, con tu propósito y a entender de dónde sale esta locura en tu mente, en tu espíritu y en el corazón, que creo que pues, es el valor que más tienes independientemente a las locuras que has logrado, Luis. Entonces, bienvenido y gracias por estar acá. Gracias. Como te decía, si no me llaman loco, mis objetivos no son suficientemente altos y ojalá más que estas patoaventuras podamos transmitir algo y dejar algo interesante, no nada más algo divertido y de estas locuras. Súper, Luis. Pues para empezar y para que la gente empiece a entender un poquito quién eres, de dónde vienes y meternos más a la carnita. Me encantaría saber que me contestes quién es Luis Álvarez y en segundo lugar, quién es Iron Luis. Híjoles, ¿se parecen? No es lo mismo, pero sí se han fusionado. No me gusta hablar de mí, de lo que he hecho. Siempre les digo, oigan, pues digan de mí porque eso de, no, yo soy, no me gusta. Dentro de todo y transmitir las cosas buenas, híjoles, hay que no perder el piso y esa humildad. Yo creo que me conocen como el Ironman porque llevo 209 Ironman. Hago otras locuras, como mencionabas, que llevo las 7 montañas más altas del mundo, incluyendo el Everest. He hecho retos que parecerían imposibles
ahorita lo platicamos, como hacer 2 Ironman en 2 días seguidos, en 2 continentes diferentes, que si te pones a pensarlo, es imposible. Y cuando hicimos esa, para mí la frase es, no existen los imposibles, existen los impensables. Y Luis Álvarez es un apasionado de la vida que trata de dar el 100% todo el tiempo y que me dicen, ¿y de dónde sacas la energía? Pues la energía no la sacas, la produces. Si esa era mi siguiente pregunta. La haces. Entonces, ha sido el entrenamiento, el Ironman, la montaña, ha sido un poquito el entrenamiento y ahorita te voy a platicar, o no sé si sea el momento de este Luis Álvarez que lleva 209 Ironman y que hace locuras, pues empezó siendo el gordito que pesaba 95 kilos, que fumó desde los 11 años, que lo corrieron de su casa a los 15 años y que se tuvo que volver vendedor para poder salir adelante y que en la primera prueba de condición física en el Tecnológico de Monterrey, cuando tenía 21 años, fui el único de 36 alumnos que no pudo siquiera caminar 2.5 kilómetros. Quiero entender eso más a profundidad porque justamente en el coaching siempre hablamos de un estado actual a un estado deseado, con un objetivo medible, retador y alcanzable. Tú en ese momento y en esta etapa de universidad, lo que decías, fumabas, llevabas, no sé, a lo mejor 10 años fumando, 12 años. No estabas con la forma evidentemente que tienes hoy y te pusieron esta prueba. Luis, ¿cómo fue darte cuenta que a esa edad no pudiste ni siquiera dar estas 10 vueltas, porque creo que a la cuarta escogiste salir de esa prueba física? Correcto. A la sexta pasada, y lo dice en la prueba que tengo el papel todavía, que lo tengo guardado como un documento que quiero mucho, y voy a empezar por el final, y me encanta tu programa que se llama Escucha, porque siempre tienes al diablito que te dice, no puedes, y salte, y te derrota, y cuando le haces caso a ese diablito, porque no puedes de alguna forma, no podía, luego tienes que escuchar el diablito que dice, no, pues es que no puedes, estás gordito y fumas, y pues ya no eres, así va a ser toda tu vida. O escuchas el reto o la voz interior que te dice, a ver, hoy estás así, pero ¿a dónde quieres llevar? ¿Quieres mantenerte así el resto de tu vida? La respuesta es no. ¿Qué tengo que hacer? Y lo que hice es retarme a hacer 5 kilómetros, porque no pude combinar 2.5, y luego 10, y ese fue el escucha del reto, de la parte positiva, del cambiar tu vida, del dejar de fumar, del decir, a ver, se acabó el Luis Álvarez de hoy y empieza otro Luis Álvarez. ¿Fue un punto de quiebre real? Totalmente, fue el tocar fondo, así como el de ¿Qué sentiste a esa edad? No, bueno, aparte no me iba bien en la escuela, fue en sedentarismo y salud, en una clase de PAA, de programa de asesoría académica, porque me estaban corriendo el TEC, entonces estaba en el peor momento de mi vida, me habían corrido, no tenía lana, bueno, todo lo peor, toqué fondo. Entonces, y ese tocar fondo, tienes que escuchar, ¿quieres seguir siendo así o tienes la oportunidad de, ya que tocaste fondo, cambiar? Y yo decidí cambiar. Y aparte, algo que muy interesante, el maestro Armando Díaz Guerdín, que por cierto me acuerdo, un argentino que era déspota, era malo, te hacía malo en el sentido de te trataba mal, era como que te sobajaba, te buleabas y todavía se permitía el bullying en las clases. Entonces me tocó el orgullo y dije, voy a salir adelante a pesar de ese profesor, a pesar de que no pude caminar 2.5 kilómetros, entonces se convirtió en el reto y hoy le agradezco a ese profesor que me haya tratado así, pero que me haya enseñado el poder del ejercicio. Ya tuve un foro con varios CEOs, con varios empresarios, y ahorita uno de los ¿cómo se llama? Común denominador de los empresarios y la gente que quiere salir adelante es el ejercicio. Entonces, él me enseñó el amor por el ejercicio, de la mala, pero me enseñó, y el cómo sí estar sano y cómo agarrar el ejercicio. Luis, si tú no estás preparado mentalmente, espiritualmente, y una persona que tiene a lo mejor autoridad moral sobre ti y te dice este tipo de cosas, te puede destruir. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo manejas a esta edad este tipo de comentarios en donde tú no estabas bien, no tenías la cabeza que tienes hoy, no tenías el impulso, el empuje que tienes hoy, porque esto lo has ido construyendo a través de los años? ¿Cómo manejaste estas situaciones? Porque hoy lo agradeces, pero siento,
desde mi perspectiva, que no siempre fue así. Bueno, y también a mi papá cuando me corrió, hoy se lo agradezco en ese momento, por supuesto que era como que fue un momento de o la esposa, no me llevaba con la esposa de mi papá y era o ella o yo, y pues salí yo, por supuesto, en esa época. No lo agradeces, pero tú siempre tienes la opción de tomar tus decisiones y de quedarte con esas y poder cambiar o no el resto de tu vida. Yo creo que mencionaste la parte espiritual, luego la tocamos porque ese es otro asunto, pero el aporte moral, híjoles, muchas veces entre más te ponen el reto, más sacas la casta. Cuando me lo ponían difícil, pero no imposible, pues me dejaba dominar por el vicio y por no estudiar. Cuando me la pusieron realmente difícil de no poder caminar, de que ya me estaban corriendo de la escuela, de que este era demasiado duro, pues te agarras una tablita de algo. Y en ese momento me encantó el hacer ejercicio. Conocí a un grupo de corredores que eran los Correcaminos de Monterrey, que se convirtieron en mis senseis. Más grandes que tú. Yo era el chavito de 20 años, ellos eran viejitos de 40, ya quisiera yo ser un viejito de 40 ahorita. Pero salí a platicar con ellos, nunca salí a correr con ellos para bajar de peso, salí para platicar y te impulsaban a levantarte todos los domingos, a convivir y aprender con ellos. Y ese fue la tablita y el amor al ejercicio que hoy por hoy le agradezco y que me cambió absolutamente toda la vida. Y que fue poco a poco aprendiendo a ser la persona que soy, pero con las bendiciones, y ahí sí te puedo tocar la parte espiritual. Siempre me he considerado una persona súper bendecida, súper agradecida, que me ha llevado por los caminos. Entonces me pusieron los Correcaminos de Monterrey, me pusieron a Armando Díaz Guerdín, que dentro de todo me enseñó a conocer y amar el ejercicio. A él no, pero el ejercicio sí. Entonces eso cambió mi vida y tú veías los cambios en ti. Y en vez de la espiral negativa, era una espiral positiva. Claro. Y correr 1 kilómetro más y conocer a una persona más y luego hacer tu primer maratón. Bueno, ahí dejé los vicios, dejé otras muchas cosas que no me arrepiento de nada, pero qué bueno que pude cambiar. Pero tú siempre tienes la decisión de ir para arriba o para abajo. ¿Qué tanto auguras el éxito de lo que empezaste a hacer en términos de las personas que tenías cerca? Es decir, ¿qué papel jugaron los Correcaminos en esta temprana edad para hoy estar donde estás? No, fueron fundamental. Hoy por hoy les sigo agradeciendo. Me sigo sintiendo Correcaminos de Monterrey. Cuando voy todavía puedo ir a las asambleas. No, fueron un factor determinante. Híjoles, tengo historias fuertes de cómo me ayudaron los Correcaminos de Monterrey en esa época, pero yo creo que sin esos ángeles de la guarda yo sería otra persona. O sea, me enseñaron a la convivencia y híjoles, fue con los primeros que hice un 10, un maratón. Yo no tenía dinero, entonces me ayudaban, a veces viajaba con ellos. Una vez tuve un problema que me metieron a unos separos, una tontería, pero sí. Mi papá estaba en México al fin de semana y pues aunque tal vez mi papá, oye, pues ayúdame, pues igual el lunes te ayudo. Y ellos agarraron y me sacaron, me ayudaron, entonces se convirtió como una familia. Yo creo que esos ángeles de la guarda que te los ponen, sí son definitivamente un determinante para ser quien eres. Entras con tu primer reto, 5 kilómetros, luego evoluciona a 10 kilómetros, pero aquí estoy un poco perdido. Una cosa, mi querido Luis, es aventarte 5 kilómetros, hacer 10 kilómetros, correr medio maratón, correr un maratón, pero tú saltaste y encontraste el triatlón. ¿Qué encontraste en el triatlón para luego seguir lo que vamos a platicar ahora? Para mí primero son los baby steps. No puedes, si te pones tus retos demasiado altos, igual puedes fracasar, pero el problema no es el fracaso, el problema tal vez es la frustración, que no puedes llegar a hacer algo. Entonces, para mí fueron los baby steps de 10 kilómetros, un maratón con ellos, y un disparador fue, yo quería hacer algo o tener algún reconocimiento de este grupo que me estaba, Embrace, que me estaba ayudando a hacer, empoderando. Y pues no podía ser muy rápido, nunca he sido rápido. Entonces, el premio de la mayor velocidad
no podía hacer nada. Y había un premio para el más necio, que era el mayor número de maratones en un año. Entonces, como no podía ser rápido, pues dije, a ver si por necio. Y resulta que descubrí mi superpoder. Soy una persona resistente, no veloz. Y tratando, y lo logré, de hacer 12 maratones en un año, que era espectacular en esa época, te estoy hablando hace 30 y tantos años, descubrí que para mí la resistencia se me daba bien. Entonces, ahí lo descubrí, después de esos 12 maratones que hice, dije, wow, descubrí algo que para mí era imposible en esa época, era un triatlón. No, hombre, te podías a nadar, bicicleta, carrera. Hice mi primer triatlón 1986, creo que ninguno de ustedes había nacido. Yo ya. Pero llevaba poquitos años. 1986 en McAllen. Hice mi primer triatlón y cuando en los maratones, aunque era suficientemente necio para terminarlo, siempre quedaba, pues no sé, en el 2,000 o 3,000 o 5,000, dependiendo cuántos eran. Llegué en cuarto lugar. Dije, caray, no era muy buen nadador, no era muy buen ciclista, no era muy buen corredor, pero en la combinación era bueno. Entonces era medianamente bueno en todo y dije, de aquí soy. Y del triatlón, y me conocí al grupito, que algunos me ganaban aquí en el triatlón, descubrí el Ironman, que en esa época no se necesitaba calificar para Kona. 1991, mandé mi solicitud todavía en las maquinitas esas de, ¿cómo se llama? Sacas la foto, no había correo, no había email, lo mandabas, escribías tu solicitud tu fax. Y me aceptaron. No, todavía, ni fax, lo mandabas por correo. Me aceptaron, wow, el Ironman, y ahí todavía le gané a los amigos que siempre me ganaban en el triatlón. Dije, de aquí soy. ¿Qué es el Ironman para la gente que no ubica muy bien esta prueba física mental? Que algunos nos ven vestidos de rojo y volando. Exactamente. El Ironman consiste en 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bicicleta y 42 kilómetros corriendo en menos de 17 horas. Un maratón después de esto. Okay. Y este Ironman me aceptaron y terminando el Ironman dije, de aquí soy. Y había 7 Ironman en esa época. Todavía, ahorita digo, hay muchos y todo el mundo lo conoce, pero prácticamente era desconocido. Y me puse el reto de hacer todos los Ironman del mundo después de que crucé ese. Luis, perdón que te interrumpa. ¿Por qué ponerte el reto? ¿Qué estabas buscando con este reto? ¿Hay algo que te querías demostrar? ¿Era más bien porque esto te impulsaba a estar más en forma y sentirte bien por las endorfinas y el ejercicio? ¿O cuál era como estos steps? Porque empezaste con un baby step que entiendo, pero esto es llevarlo al siguiente nivel. Hay poca gente como tú en el planeta. Es que me gustó. La neta, cuando crucé la meta, yo me acuerdo, si puedes hacer un Ironman, puedes hacer cualquier cosa. Y si ya había hecho el de Kona, pues era lo mismo hacer el de Japón y el de Australia y el de Alemania, ya no me acuerdo cuáles eran los 7. No era un gran salto. Si hacías uno por año, ¿por qué no? O sea, sí puedo, y ¿por qué no ponerte el reto de Canadá era Penticton en el otro? Entonces, todos fueron baby steps. Yo hacía uno por año hasta que de repente, por alguna circunstancia, Australia fue el otro. Hawái. Hawái es el primero que hice, Kona, 1991. Kona. Y de repente, por alguna circunstancia, hice 2, y luego 3. O sea, todo han sido baby steps. Y no he brincado de 1 a 20 en un año. Y por ejemplo, en pandemia hice 19 en un año. Cosa que si hubiera pensado en eso en esa época, pues hubiera acabado los 7 en un año, que era prácticamente imposible. Todos han sido baby steps, aunque parezcan saltos grandes cuánticos, no es. Si hice uno, bueno, pues ahora voy a hacer uno por año, y lo difícil era conseguir la lana para poder viajar a un lugar remoto. Claro. Pero si quieres, lo puedes hacer. Entonces, han sido puros baby steps para mí. ¿Qué has encontrado en estas 3 disciplinas diferentes de nadar, andar en bici y correr? Bueno, no son 3 disciplinas, es una, que es el triatlón, es la diferencia. Inclusive hay gente que es buena en cada una de las disciplinas, pero cuando las juntas ya es otra cosa. Entonces, a mí se me facilitó hacerlo. Si me preguntas a mí, creo que lo que se me ha facilitado es la nadada. Y justamente ahorita mi siguiente reto, después de estos
30 y tantos años que llevo de hacer triatlón, ahora quiero empezar a hacer natación de aguas abiertas. Creo que es lo que más se me ha facilitado. La diferencia también es, la bici es espectacular porque sales del punto A y puedes llegar al punto B, México, Acapulco, 440 kilómetros. O sea, puedes cruzar México. Hay gente que ha cruzado el mundo en bicicleta. Cada una de esas cada una de las disciplinas tiene sus cosas bonitas. La carrera no me gusta. Creo que es la que más te daña impacto de todo. Pero gracias a la carrera empecé a agarrar la montaña. Entonces esa disciplina también es espectacular. Y la carrera es lo que más te lesiona. Pero cada una de las disciplinas tienen su gusto y resultó que en el triatlón, el Ironman, no me iba mal. Entonces, por eso me gustó. Si tú encuentras tu superpoder con algo que te gusta y que de repente resulta que eres bueno, pues ahí te encuentras y ahí desarrollas esta espiral positiva. Y cuando me llevaba 20 Ironman, creo que era la única persona en el mundo que llevaba tantos. Entonces, pues ya se convirtió en un sello y eso, pues sí es un poco de ego. Sí, es la retroalimentación, pero haces lo que te gusta y haciendo lo que te gusta, pues hoy llevo 209 Ironman. Llevas más de 208 Ironmans. Correcto. Platícame uno que recuerdes con especial cariño, o más bien, te voy a cambiar la pregunta, en el que hayas tenido mayor aprendizaje. ¿Y cuál fue este aprendizaje? Son dos muy diferentes. Te voy a platicar primero el que me dejó algo muy, muy padre, que fue mi Ironman 100. Bueno, estaba en México tomándome un tequilita con la persona que inventó el Ironman, el tercer lugar del primer Ironman en el mundo, Dave Orlowski. Te mando un saludo, más allá, en pandemia se nos fue. Y me dice, oye, ¿cuántos Ironman llevas? No, 50 y tantos Ironman. Oye, ¿y las medallas? Le dije, pues no sé, las tengo en un cajón. Las sacamos, las contamos y nos pusimos el objetivo de en 5 años tener 100 Ironman. Y él dijo, voy a tener todos los Ironman del mundo. Ya lo puse como objetivo, no se lo dije a nadie, porque de hacer 3 o 4 a hacer 10, 11 Ironman por año era una locura. No se lo dije a nadie. Me puse el objetivo, lo iba logrando y cuando en ese año tenía pensado hacer el Ironman 100, habló con mi hijo y me dice, oye, ¿y si me acompañas al 100? Imagínate, a ver, Campeonato Mundial de Kona, 100 Ironman, 35 aniversario, y con tu hijo que es su primer Ironman, o sea, couldn't be better. Y ya nos pusimos, ahora lo difícil era, pues no era el 100 Ironman, no era más, bueno, lo más difícil fue que a él lo aceptaran en el Campeonato Mundial de Kona. Claro. No, tenía 17 años, no podía hacer un Ironman antes para calificar. Pues dijimos, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Nosotros diciendo no se puede, mandamos una carta pidiendo la autorización, sí, él, mi hijo. Y habíamos hecho mucho por el deporte y nos autorizaron. Entonces yo creo que de las cosas más bonitas que he hecho es ese Ironman 100, se llama el 101, el 101, con él. Y yo creo que de lo más difícil de ese Ironman fue el que no tuviera un iPhone. Ahorita estás con tu chavo, estás con gente, en una comida todo el mundo tiene su teléfono celular, corres con tu chavo y trae por lo menos un audífono acá, inclusive caminando. Entonces, esa convivencia de casi 17 horas, en la bici no se puede, no puedes ruedear, pues te descalifican, pero íbamos juntos, si era mi pollito que lo iba cuidando, y en la carrera platicamos tan padre. Yo creo que ha sido de las cosas más padres que he hecho ese Ironman 100 con mi hijo el uno. Antes de que me platiques el segundo, ¿qué cambió en ustedes en hacer este tipo de prueba juntos? Porque las experiencias que nos depara la vida cuando tenemos una gran conversación o un viaje o subir una montaña, te dejan marcas en la vida, claro, que utilizas después y que recuerdas con mucho cariño. Claro. Esta memorabilia de la que hablas ahorita, hoy, ¿cómo la rescatas en tu día a día y qué impacto tuvo en ti? Siempre una conexión muy padre, al grado de que, voy a empezar por el final, cuando iba a ser mi Ironman 200, le dije, oye, mi amor, ¿me vuelves a acompañar? Y dijo, pues vamos, papá. Y ahorita me dijo el 3, le digo, no, vete o sea, yo no voy a hacer el 300, ya si tú quieres, haz el tuyo, ya si quieres. Pero esa convivencia, esa fragilidad, él no sabía lo que era un Ironman, él
confiar en su papá, porque en esa época, a los 18 años, aparte fue la persona más joven en el mundo de haber subido, de hacer el campeonato mundial, ¿no? Yo con 200 Ironman nunca me han subido al estrado o al, ¿cómo se llama?, al stage en Kona, y él lo subieron. Ya me da envidia al chavito que era su primer Ironman. Esa fragilidad de no saber, y en esa época estaba estudiando, entonces hubo un intercambio, tenía que hacer sus costos, prácticamente no entrenó, y era... Confío en mi papá, voy a hacer el Ironman porque sí puedes. Entonces, fue un poco la confianza de, pues me dejo, vamos a seguir a mi papá, que es líder, he estado con él. Y esas pláticas que nos hicimos a las 10, 11 de la noche, ya todos cansados, todavía la recuerdo y es así espectacular. O sea, esa convivencia es muy bonita y siempre la voy a recordar. Qué padre. Ya la tengo como algo muy especial. Qué padre, porque a escala, por favor, y con total escala, hasta me da pena contarlo, pero te lo voy a platicar. Mi papá es maratonista, ha corrido diferentes maratones, le gusta mucho, mi mamá también, Boston, la familia le gusta el deporte. Yo, justamente en la corrida, por temas de rodilla, no es lo que más me gusta, pero recuerdo con muchísimo cariño y con muchísimo respeto hacer mis primer 10 kilómetros con mi papá. Y aunque evidentemente fue... una carrera de menos de una hora, no estas 17, fue algo muy bonito y creo que el principio de lo que hablas ahorita, de esta conexión de decir, órale, confía en ti, pa, porque nunca pensé yo genuinamente que lo iba a poder lograr. Entonces, te entiendo perfecto y qué padre que lo digas como con tanto gusto. Ahora, ¿el segundo cuál es? A ver, he sido muy afortunado de prácticamente haber acabado todos los Ironman que he empezado. Sí. Excepto en la última etapa que tuve un problema del corazón, que me operaron hace un poquito más de un año. Correcto. Sí dejé de hacer varios, pero prácticamente había hecho todos los Ironman que había intentado. Y en un Ironman en Arizona, el Ironman 50, brinco al agua. Había brincas de 2 o 3 metros de alto y teóricamente hay varios metros de profundidad. Entonces, a la hora de caer, en vez de 3 metros de agua, había 3 centímetros de agua. Entonces caí en piedras, se me esguinzaron los 2 tobillos, se me peló la planta del pie. Si quieres te mando fotos para que las vean, pero la gente dice, si las ves, dices, ay güey. Pero estaba ya metido en el agua y ya listo para salir. Dije, a ver, ¿de dónde me salgo de aquí? Y en eso Mike Riley, la voz del Ironman, dice, y aquí está Luis Álvarez, que va a ser su Ironman número 50. 4,000 personas. ¡Ah! Ya valió madres. Ya te embarcaron. Dije, a ver, vamos a empezar a nadar. A ver, está frío, me va a desinflamar. El agüita, pues te limpia la arenita que tenías en los pies. Entonces, pensando como médico y como ingeniero, que me va a servir la nadada. Pues no pasa nada. Terminé la nadada para ver a qué hora, en dónde me salía. Con los tobillos desguinzados. Con los tobillos desguinzados. Y con la planta del pie pelada. Digo, claro que uno que otro manotazo en donde estaba la piel pelada, pero no pasa nada. Salgo de ahí, para tratarme de salir, pues te llevaban por un carril, llegas a donde está la transición. Sí. Total, hombre, a ver, me voy a subir a la bicicleta. Terminé la bicicleta, los tobillos no los flexionas en la bicicleta. Entonces, la parte de la herida como que se duerme. ¿Tú ya sabes que estás lastimado cuando estás nadando, Luis? No, sí, claro. O sea, dominas perfecto tu cuerpo y dices, algo no está bien. De hecho, con bronquitis, o sea, sé perfectamente en dónde estoy. Trato de no hacer nada que me cause un daño permanente, pero el dolor no es un hito. O sea, el dolor te lo aguantas. Ahí entra oye, voy a hacer algo que me afecte para toda mi vida, pues, entonces no lo haces, ¿no? Entonces, sí me dolía, pero sabía que no había problema por cómo estaba, en ese momento en la bicicleta. Llego a la transición, me revisan y me dicen, oye, tienes un esguince fuerte, pero pues no te va a pasar nada. Si tú sigues caminando y puedes hacerlo, pues se te va a inflamar, pero no te causas mayor lesión de lo que tienes ahorita. No, pues entonces me puse cinta plateada, me vendan, empiezo a caminar y se me corta la circulación de los tobillos, porque estaba, o sea, te quiero enseñar la foto para que veas cómo estaba realmente, no se veía el tobillo, no se veían los huesitos. Entonces en el kilómetro 3 agarro y digo, a ver, ¿qué tengo que hacer? Así no lo voy a acabar.
pensando como ingeniero. Sí, y como, sí, claro, solución. A ver, ¿qué tengo que hacer? Ingeniería en reversa. Totalmente. Dije, a ver, empieza, no traía antiinflamatorios, no soy de los que les gusta tomar cosas durante la competencia. ¿Qué traes? ¿Qué traes para el dolor? Bueno, me dieron una farmacia, llegué al kilómetro 3, pedí agua, una hielera, hielo, metí los 2 pies, me tomé toda la farmacia que me habían dado y a partir de ahí se desinflamó, cosas para el dolor y cosas que atacaban la inflamación. Y a partir de ahí, cada 5 kilómetros metía los pies en hielo, tomaba los desinflamatorios y así me aventé el maratón. Esto requiere una planeación muy puntual porque vas contra tiempo. Son 17 horas, ¿correcto? Sí, es correcto. Tú más o menos, estando sano, en ese momento sabes cuánto tienes. ¿Cuál era tu tiempo excedente para poderte en cada kilómetro meter tus pies a hielo y luego seguir? Soy muy bueno nadando. En vez de, tú tienes 2 horas 20 en la natación, y la natación no me afectó, hice 1 hora. Entonces me sobraba 1 hora y media. En la bicicleta era bastante bueno. Tenía 9 horas para la bicicleta y lo hice en 5 y media. Entonces tenía sobradísimo. Okay. Si me aventaba el maratón, tú un maratón, cualquiera de nosotros, un maratón, caminando, suavecito lo haces en 7 horas y media. Y tenía 9. Entonces me daba perfectamente el tiempo para hacer el Estabas maratón. tranquilo en ese sentido. Sin problema lo venía monitoreando, inclusive me sobró como 1 hora parándome cada X kilómetros. Y ahorita te voy a decir el aprendizaje de esto, que eso me encanta, te lo voy a compartir ahorita. Entonces me puse la mentalidad de terminar ese Ironman como fuera. Crucé la meta, interesante. Cruzas la meta y te desconectan. Silla de ruedas, 2 días, ¿eh? O sea, ya no podía apoyar el pie, me dolía. O sea, ya no pude, ya en 2 días medio recuperado, llegué aquí a México, me pusieron los antiinflamatorios, no pasó. En 15 días después ya estaba corriendo. Pero yo ahí tenía la mentalidad de que cualquier persona que corra 10 kilómetros, sin entrenar más, puede hacer un maratón. ¿Otra vez? Si tú corres 10 kilómetros, la persona que corre 10 kilómetros, al otro día puede correr un maratón. Sin entrenar. O sea, tienes la capacidad. Cuando terminé eso, dije, ay, no necesitas poder correr 10 kilómetros para hacer un maratón. Cualquiera puede hacer un maratón. Y agarré al elefantito que nació sin cadenas, alias mi hijo, al experimento. Le dije, oye, mi amor, 12 años, ¿me acompañas a hacer un maratón? Pues él dijo, a ver, ¿a dónde, papá? ¿A Las Vegas? ¡Vamos! O sea, pues su mamá, pero ni se lo pregunté porque me va a acompañar acá al maratón. Dije, vamos a empezarlo. No tienes que entrenar, nada. Simplemente vamos a divertirnos. El chavo en ese año hizo 2 maratones y medio a los 12 años. Con otra amiga que tenía 12 años, que su mamá también estaba loca. ¿Eso es legal? Solo en 3 o 4 maratones en el mundo te permiten, y desde los 9 años. Porque es caminando, ni siquiera, hay gente que camina a los 10 años 21 kilómetros por agua en unas en comunidades indígenas. Entonces, el maratón es un hito. Y a mí lo que me quedó de esos pies es que cualquiera, si quiere, puede ser un maratón. Y claro, él quería correr y decía, no, frénate. Lo caminamos, hicimos 6 horas 50 o 7 horas 10 en tiempo legal, en Las Vegas, en el de Disney, te dejan... en Los Ángeles te dejan a los 12 años hacer un maratón y terminó un maratón. ¿Sabes el paradigma que te rompes de que tú puedes hacer un maratón a los 12 años si quieres? Sin lesión, sin entrenar, sin quitar las actividades. Y eso me dejó un aprendizaje de, híjoles, muchas de las cosas las traemos en la mente. Y no nosotros, nuestros papás somos los que nos ponen los Claro, la límites. creencia. La creencia, pero ya no de ti. Si nuestros papás quisieran que nosotros corriéramos maratones, lo haríamos. Pero el primer freno es la familia, después el trabajo. Bueno, después la escuela, después el trabajo. Claro. Y después aprendemos. Y nosotros mismos nos ponemos, después de mucho entrenamiento de nuestras familias y de nuestros lugares de trabajo, aprendemos a ponernos nuestros límites. Entonces, vamos a necesitar 2 o 3 generaciones para romperle los paradigmas o de corrupción o de lo que sea a nuestros hijos. Y eso me dejó un gran aprendizaje. ¿Tienes algún paradigma que aún no has logrado romper? Fíjate que lo estoy rompiendo. Mi paradigma, he hecho muchas locuras, pero el agua fría era... O sea, yo nadar en agua fría siempre soy más o menos bueno nadando. Quiero hacer las nataciones de aguas abiertas
Y el problema para mí no es nadar 22 kilómetros sobre el Canal de la Mancha, sino es el agua fría. Y me ha costado, yo creo que es de lo que más me ha costado en la vida, poder estarme acostumbrando al agua fría para poder hacer esos retos. Pero sí, es uno de los paradigmas que había tenido. Primero fumar, otro las uñas, que me comía las uñas en pandemia. Dije, ¿qué tengo que hacer? Nunca me he podido, a los 55, a los 60 años, ¿qué no has podido hacer? Dejar de comerte las uñas o morderte las uñas. Pues dije, es un buen reto. Simplemente te encuentras un reto tan tonto como ese. Y si pero no, es un reto porque aparte aquí lo tienes. La prueba del Ironman se acaba, ¿no? Y vuelves a empezar. Aquí tienes la uña... Es una tontería. Como la cajetilla de cigarros a un lado, que ¿no? así lo dejé de fumar. Claro. Agarré mi cigarro, lo traía en la oreja y dije, hoy dejo de fumar. Cuando troné el examen, perdí la cartera, se me descompuso el coche y dije, lo único que me falta es dejar de fumar, porque cuando dejas de fumar te enojas con todo el mundo. Y dije, pum, aventé la cajetilla, aventé el encendedor, me puse mi cigarro, voy a dejar de fumar y dejé de fumar. Luis, tengo muchísimas preguntas. ¿Cómo ejercitas la mente? O no sé si la ejercitas o lo traes esto, pero vamos, ¿en dónde encuentras esta determinación de decir, me voy a dejar de comer las uñas, voy a dejar de fumar, voy a hacer, digo, me dices los baby steps, pero del dicho al hecho, y la mayoría de la gente que vea esta entrevista o que le está viendo va a decir, suena muy fácil, pero me estás dando el qué, yo quiero el cómo. ¿Cómo lo haces? ¿O de dónde te agarras? Perdón. Si te soy sincero, diario tengo miedo de regresar al gordito que no hacía nada, que tronaba las calificaciones, que lo corrieron de su casa, que tenía los bullying, que soy disléxico, dislálico, que lo corrieron de la escuela, que no podía hacer nada. Entonces, híjoles, cuando encuentras ese un poquito espiral positiva, te encuentras qué otro reto puedo hacer porque no quiero volver a estar en mi zona de confort y se regresar a esa persona que era. ¿Por qué no quieres regresar a ser esa persona? Porque era el flojo que nadie quería, que no podía hacer nada, que fui malo para el fútbol y todavía soy muy malo para el fútbol, que no podía encontrar retos que pudiera hacer, o sea, era malo para todo. Entonces, yo creo que, y justamente ese encontrar espiral positiva de que sí puedes, quiero seguir saliéndome de mi zona de confort y eso es lo que me ha mantenido todos los días a seguir haciendo retos. Yo creo que todos los que hacemos alguna cosa así extraordinaria, no me considero extraordinario, me considero una persona ordinaria haciendo cosas extraordinarias, pero totalmente ordinario. Y yo creo que si no te sales de tu zona de confort, nunca te vas a superar. Y me da, híjole, somos como un poquito, no voy a utilizar la palabra correcta, no soy psicólogo, pero los que somos extremos somos tal vez tendemos a ser maníaco-depresivos o depresivos. Uh-huh. Yo si no me pongo un reto, híjoles, tampoco me gusta salirme de la cama, ¿eh? Soy tan flojo como todo mundo y de repente me meto un fin de semana, apago la luz y en 72 horas no quiero salir de mi cama. Y también disfruto y puedo abrazar eso sin sentirme mal, sin sentirme culpable. Para ti, ¿se vale estar en la zona de confort? Porque nos han enseñado a que estar en estado de borde para ir por lo desconocido te impulsa y el romper estos miedos a crecer, ¿no? Como el músculo en el gimnasio. Entre más vas dándole, más va creciendo. ¿Se vale estar en la zona de confort, Luis? Durante un tiempo corto, sí. ¿Para qué? Es que la zona de confort me da miedo. Me da miedo no seguirme retando. Porque no quiero regresar a la persona que siempre estaba en la zona de confort disfrutando las cosas. Híjoles, la parte solo del placer, el fumar, el dormir. Por ejemplo, yo cuando tenía, poco antes de que me corrieran de la casa, 12, 13 años, se divorciaron mis papás, yo me quedaba en la casa y todo el día estaba viendo tele y tomando chocomilk y no hacía absolutamente nada. Y de ahí fue de donde vino el sobrepeso y eso. Entonces, sí soy una persona que le encanta no hacer nada. Pero sé que ese no es el Luis que me gusta ser hoy. Entonces, me pongo los retos de la montaña y todavía no ha pasado un año desde que hice mi primera competencia
que no haya hecho una competencia, yo creo que es un poquito el disparador, ponerte un reto que sabes que puedes, Claro. estoy dentro de mi zona de confort, no me lesiono, pero sí me exijo. Mucha gente no entrena porque no tiene una competencia en puerta. Exactamente. Y es cierto, si yo no tengo una competencia, entonces me inscribo. Si sé que ese es el problema, entonces me inscribo. No ha pasado un año que no haya tenido una competencia porque tengo miedo tal vez de ser la persona floja y de regresar a la persona que yo era. Metas a corto plazo. Metas a corto, a mediano y a largo plazo, de las tres. Vamos a regresar un poquito. Conoces, haces el Ironman, haces muchos Ironmans y de pronto empiezas a explorar nuevas posibilidades, nuevos retos y ahora en vez de hacerlo a nivel de cancha, a nivel de mar, algunos, te vas a las montañas. ¿Qué te dan estas montañas? Porque, digo, de entrada has subido la montaña más grande del mundo y has estado en los 7 picos más altos de cada continente. Correcto. Cuéntanos un poquito de esta transición y qué encontraste y qué diferencias hubo en estos retos. Primero, la montaña es un deporte que te da, es totalmente complementario al triatlón. Te da mucha fuerza mental, eso te ayuda para, y no nomás te ayuda para las competencias, te ayuda para el trabajo diario, te ayuda para cualquier cosa, te ayuda a estar solo y estar bien contigo, porque también en el triatlón vas, te diviertes, ves, platicas en los entrenamientos. La montaña son horas y horas y horas. Hay montañas, por ejemplo, en McKinley, Denali, que porque hay muchas crevasses, grietas, estás alejado de tus compañeros y no puedes platicar ni dirigir la palabra en 4, 5, 6, 7 horas. Entonces, tienes que aprender a estar bien contigo, a escucharte, a platicarte. Uno de mis mantras es rezar. Es un mantra también. Ahí me acerco a la parte religiosa. Te da, híjoles, el dominarte el frío, el calor, las incomodidades. En el Everest puedes estar un mes sin bañarte, de repente hay algunos bañitos que te puedes hacer ahí. Diario te vas a dormir a 10, 15 bajo cero, entonces híjoles, acostumbrarte a esas incomodidades. En una carrera larga, pues son 21 kilómetros, nunca haces una carrera de un maratón para un maratón. En una carrera de bicicleta, pues son 5 horas. Y en un entrenamiento largo de montaña pueden ser 5, 6, 7 horas sin lesionarte. Entonces también te da mucha resiliencia y mucha fuerza. Vas cargando 5, 10, 15, 20, 30 kilos, entonces también te da fuerza en las rodillas, en los músculos. Dicen, oye, ¿tus rodillas están bien? Sí, ¿gracias a qué? A la montaña. La carrera te los desgasta, la montaña te ayuda a dar la fortaleza. Entonces yo descubrí esas benevolencias de la montaña y aparte es precioso ver en el Denali que cuando anochece, porque nunca anochece, estás casi en el Polo Norte, sí, se ve rosa. O sea, esas vistas que con una fotografía no te puedo describir lo que es, te llenan. Ves a Dios en el Mont Blanc, hay unos atardeceres que dices, ahí está Dios, ¿cómo que no existe? ¿No? Entonces, tiene la ventaja de estar en lugares espectaculares, te da la resiliencia y te saca de la zona de confort todo el tiempo. Cuando llegué a mi Ironman 100, pues ya el reto 100 o 200 o 105, ya lo conocías. Ya no era un reto, el Ironman, no le quiero perder el respeto, mis respetos, pero ya era un reto para mí. Entonces fue las 7 montañas más altas del mundo. ¿Puedo o no puedo? La primera fue la Aconcagua, se me complicaron las cosas, tenía una coinversión, hubo una tormenta, se murieron 3 en el día que yo hice cumbre por otra ruta, es una historia larga. Yo tuve la fortuna de poderlo hacer haciendo un speed ascent y dije, sí puedo, ¿por qué no? Entonces, ¿cuál es el siguiente reto? Hacer las 7 montañas más altas del mundo y de ahí salió. Primero como complemento, fuera de temporada, te desintoxicas, te da fuerza, tiene todas esas ventajas. Y después, pues ya tienes otra palomita. Ya se acabaron los Everest, ya los triatlones. Ahora vamos por las montañas. Claro. De ahí nació la pasión por las montañas, que es espectacular. En mi experiencia personal, Luis, las montañas me han dejado muchísimo. Y voy a regresar. En mi experiencia amateur personal, Luis, la montaña es de las cosas que me ha dejado en mi vida y que me ha sumado.
porque creo que ahí se toman decisiones. He tenido la oportunidad de subir el Nevado de Toluca, la Malinche, el Iztaccíhuatl, etc. ¿Qué papel juega el silencio dentro de tu camino a subir una montaña? Yo creo que difícilmente hay un silencio. Cuando tienes el mayor silencio de que no haya absolutamente nada, platicas mucho contigo, sacas muchas cosas, te escuchas mucho. Entonces, el silencio es muy relativo. Resuelves problemas, inclusive en la montaña, cuando estaba trabajando, encontraba soluciones a los problemas, de repente tu inconsciente te hablaba, pero tienes que aprender a hablar contigo, y el silencio es escucharte a ti, cuáles son las cosas de ese momento, y estás en el momento y en el lugar. Entonces, aprendes mucho con la montaña. ¿Tienes algún diálogo revelador en donde hayas podido sacar alguna conclusión o estos bandazos, ¿no? Que de pronto estás en el miedo, luego en la felicidad, luego regresas y estás muy contento, no sé, es como una sub y baja de emociones. Montaña rusa. Es una montaña rusa, tal cual. Sí, y echan la culpa a las endorfinas, y subes y bajas. Sí, químicamente también algo está pasando. Claro, disparas muchas cosas. Híjoles, pues yo te puedo decir, sí tengo una. Yo creo que es un poquito más para adelante, pero el aprendizaje y la voz, ¿cómo te puedo decir? Mejor te lo voy a decir sin descripción. Lo más importante que he tenido en mi vida es la decisión, cuando me quedé ciego en el Everest, de no dejar huérfano a mi hijo. Ese es para mí el breakthrough. En la 8300 me quedé ciego. Bajar, claro, con el Sherpa y con los compañeros, no te cargan. Lo único que pueden hacer es jalar la cuerda para donde ellos creen para donde el Sherpa cree que va, sin hablar inglés ni español, sin ver dónde va. Me caí, me esguincé las 2 rodillas, me rompí 3 costillas porque iba cayendo en cuevas. Y con todo ese dolor, frío, prácticamente no había comido en 48 horas, deshidratado, perdí 14 kilos de masa muscular. Es bien fácil y se escucha te da frío, te haces bolita, te duermes y te mueres. Bien fácil, es bien fácil morirte en esas circunstancias. El tomar la decisión de no voy a dejar huérfano a mi hijo porque no tengo el derecho de hacerlo, yo creo que es la decisión más importante que he tomado en mi vida. Y gracias a eso, estando ciego, tuve la fortuna de regresar a México, y como aprendizaje ahora guío a ciegos en Ironman. Llevo más de 10 Ironman con ciegos. Yo creo que ha sido un breakthrough muy fuerte en el Everest. ¿Era una decisión o era un propósito? No, es una decisión. No, el propósito, pues tú puedes hacer muchos propósitos, pero si no estás totalmente comprometido con eso, no vale. No, fue una decisión. No me voy a morir. Así, no me voy a morir. No era un propósito, era una decisión, y lo logré. Luis, en estas circunstancias límite, no te queda de otra más que confiar. ¿Cómo fue esta bajada con las retinas quemadas sin poder ver? Y lo que acabas de decir, confiar en el Sherpa, que es el que conoce más la montaña, y decir, esto es lo que hay, esto es lo que me toca y voy a darlo todo. Confiar en Dios, confiar en ti, y pues let it be. Aparte no podía hacer mucho porque él no te podía decir qué cosas sin hablar. También iba con los Jorges que me ayudaron a cargar peso, o sea, no era de que te cargan y te rescatan. Pues simplemente fíjate que más que, sí es por supuesto confiar, pero es let it be. Vamos a ver lo que sea, pero es la decisión de no me voy a morir. O sea, es dar un paso y no sabes qué viene en el paso. Tú das el paso y hay un agujero y es donde te esguinzan las rodillas y dices, una de las cosas que me dio mucha risa y que lo pensé, iba ciego, me caí, dije, ahora ciego y cojo. Dios mío, ¿qué más te falta? Pero te paras, te ríes y es, dale, y dale, y dale, y otra hora. Y cuando ya no puedes, que te estás a punto de morir, pues te faltan 10 horas más. O te mueres. Tú tomas la decisión. Sí, tú escoges. No me voy a morir. Eso me lo repetía todo el tiempo. Rezar y no me voy a morir. Voy a ver a mi hijo. ¿Cómo fue esta transición ahorita de que hablabas, que ya no se trata de tus propias victorias y de tus
propias metas. Cuando digo metas, lo digo relativamente cruzar la meta. Y más bien en que se convirtió en cruzar la meta con alguien más y, muy importante, por alguien más. Regresando del Everest, cuando me quedo ciego, al mes, bueno, primero hago una reunión en la casa, primero para agradecer que había regresado, y ahí cuando pierdes el sentido de la vista en el Everest, híjoles, me costaba trabajo abrocharme las agujetas o vestirme, o sea, te vuelves no solo ciego, te vuelves inválido y pierdes la memoria, y, o sea, muy, 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 muy complicado. Y dije, quiero tener esa empatía con las personas invidentes. Entonces hice una reunión en la casa, cerré toda la luz que podía entrar en la casa, y entrando te ponía una venda. Bueno, les poníamos una venda. Ajá. Invité a meseros ciegos y a gente que me ayudó a hacer una cena de gente que estaba viendo, y la volvimos ciegos. Y eso fue para primero concientizar a las personas y recaudar fondos para algunas asociaciones que podíamos ayudar, de perros, o algunas personas, algunas asociaciones que ayudamos. Y tú veías la convivencia de la gente que sí ve, y de repente te ponen ciego y, híjoles, te acercas más, rompes muchos estereotipos. El único lugar donde había luz era en el baño, pero fuera de eso fue una convivencia sumamente interesante, y híjoles, y nos movió mucho eso de, sin estar ciego, tratar de tener la empatía de poderlo hacer. Y después de eso, de alguna forma, llegó a redes sociales, me habló Marcos Velázquez, me dijo, oye, mi amigo, pues yo soy invidente, ¿qué te parece si hacemos una carrera de bici de 200 kilómetros? Le dije, pues vamos. Sin nunca haberlo conocido, trabajaba, entonces no tenía mucho tiempo, sí. Llegué un día antes, sin nunca haber andado en una bicicleta tándem, sin haberlo conocido. Claro. Al otro día nos sentamos nos subimos a la bicicleta. Le digo, ¿y ahora? Me dice, mira, como panadero, 1, 2, 3, súbete y dale. Los dos, a darle. A darle. Y pues, sin conocer, sin ajustar la bici, híjoles, primero me dolían más los brazos que las piernas, porque era controlarse una bicicleta. Él, yo y la bici pesamos 200 kilos, entonces claro. no es fácil. Más las señales de frena, acelera, que también mentalmente te están... Bueno, es relativamente, ¿no? Porque ahí sí todavía podemos controlar, tú tienes el control, okay. Tú tienes el control de la bicicleta relativamente. Fue algo muy divertido, muy estresante, pero muy divertido. Y dije, wow, qué padre. Me dijo, oye, ¿y si hacemos un Ironman? Pues vamos. Sin entrenar, natación, ciclismo, sí, claro, es muy inconsciente, yo también. El mundo está hecho para locos. Hicimos un Ironman, aprendí muchísimo, platicando, se me hizo una experiencia extraordinaria. Y no sabes la cantidad de porras que le echaban, porque dijo, te quejas, no, es que yo no puedo, es que yo no. Cuando ves a una persona invidente que está haciendo un Ironman, que, a ver, ponle a entrenar natación, le tiene miedo a la nadada, dominar el miedo de meterte a un lugar donde no ves nada y no sabes para dónde es y no te pueden decir y solo sientes jalones, o sea, tienes que dominar muchos miedos, y esa satisfacción de transmitirle a alguien que, a ver, ¿cuál es tu excusa? Me encantó. Y a partir de ahí llevo 10 Ironman con ciegos. El próximo mes hago un Ironman con una persona invidente, con David, muy interesante. Tiene 73 años. Entonces un viejito de 63 va a guiar a un viejito de 73. A ver cómo nos va. He guiado a sordos ciegos. Martín Kremenchusky. Muy interesante, porque ahí sí viene cómo te comunicas en la bicicleta. Topes, claro. Párate, date una vuelta, frena. Ahí sí te pones de acuerdo con las señales. Aprendes mucho. Te sales de tu zona de confort, pero aportas mucho a la sociedad sabiendo que esas personas son tus guías espirituales y demuestran que sí se puede. Entonces, eso es de las cosas que más me ha dejado el haber tenido esa ceguera en el Everest, que hasta eso lo agradezco. Una pregunta, estos deportes que has escogido son deportes individuales, es decir, no es como el fútbol o el americano o el béisbol, que es un trabajo en equipo muy peculiar. Por supuesto que las personas que te rodean son muy importantes, como los nutriólogos, los fisioterapeutas, toda la gente que tienes alrededor para soportar las locuras que tú haces. Pero dentro del significado en donde tú pasas la meta solo a pasarlo con esta persona invidente, ¿cuál es la diferencia de este sentir? ¿Qué cambia como en tu estado de ánimo cuando estás acompañado? Bueno, para empezar,
es un trabajo en equipo. Inclusive el libro de Martín Kremenchuk, mi amigo sordo-ciego, su libro se llama Confianza Ciega. O sea, el trabajo en equipo, tienes que adaptarte a 20,000 cosas, él a ti, tú a él, los dos no tienen la misma condición, no pedalen igual, no bracen igual, corren diferente, entonces, independientemente de cruzar la meta, pero eso sí es bien bonito, cruzar con alguien y darle un abrazo de acabamos, independientemente que te pongan la medalla, eso es muy bonito, pero el decir esto lo hago por ti y él por ti y hacerlo juntos, tiene un significado muy importante, que también en parte eso es en la montaña. En las montañas normalmente vas en equipo y también tienes mucha de esa camaradería y el qué hago para ti, que en qué te ayudo y en qué me ayudas, pero aprendes mucho con estas personas invidentes porque aparte, híjoles, son joyas. No los quieres tirar, no quieres que te... Digo, no quiero ser, ¿cómo se llama? Hacerlo de menos porque son sumamente capaces, son sumamente independientes. De repente he convivido con ellos en viajes, en quedarme en los cuartos, en un mismo cuarto, y yo no podría vivir en un lugar donde apagas la luz, ¿dónde dejaste las llaves? ¿Dónde están los calcetines? ¿Dónde están los zapatos? O sea, yo sería un fatal ciego, ¿eh? Yo no podría. Son muy independientes, pero dentro de todo, pues no podrían hacerlo sin ti, sin tú ser el guía de la parte de enfrente de la bicicleta. Y ese... ver cómo podemos trabajar en equipo, ir al mismo paso, te deja mucho más satisfacción que cruzar una meta solo. Siempre va a ser más satisfactorio hacerlo por alguien y con alguien. Pasas el reto de las montañas, pasas este reto de empezar a hacerlo en equipo, teniendo un propósito para ayudar a estas personas después de tu experiencia en Everest, y la búsqueda sigue. Y parece que tu búsqueda es infinita y encuentras otra disciplina que no tiene nada que ver. Es decir, tocaste el punto más alto de la Tierra y ahora estás en proceso de querer ir hacia abajo, descubres la apnea. ¿Qué es esto de la apnea? Es algo que, digo, hay documentales increíbles sobre esta italiana, no me acuerdo ahorita el nombre, en Netflix, que me conmovió muchísimo. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es la apnea? ¿Qué se necesita? Estoy un poco perdido en este tema, pero creo que es muy interesante. Control mental. Ahí fíjate que dentro de todo, control mental, por ejemplo, en el Everest, pues control mental, no te da frío. No, pues abrígate, güey. O control mental en la bicicleta, voy a ir muy rápido, pues cómprate una bicicleta más ligera. O sea, buscas cómo sí hacerlo. Uh-huh. En la apnea es mucho control mental porque lo más natural que tenemos es respirar. Uh-huh. Y entonces tienes que decir, oye, pues ahora no respiras. Híjoles, yo toda la vida había tenido el gusanito de hacer apnea. Tengo una amiga, Vanessa Stoll, que subió el Everest también, uruguaya, mi crack. Con ella tuve una experiencia de casi... Es la vez que más cerca he estado de la muerte en el pico de Orizaba. Esa es otra historia, pero he bebido un par de cosas fuertes con ella. Que no se nos olvide, porque esto me interesa. Híjoles. Hemos hecho montaña y de repente se metió a la apnea. Dije, híjoles, yo quiero hacer apnea. Y fue cuando me pasó el corazón. Entonces tuve 1 año y medio, la cirugía, y el doctor me dijo, no puedes ni bucear ni hacer apnea por el resto de tu vida. Y dije, no. Y ya estaba a punto, ya tenía el curso para irme a hacerlo a Tulum. Me dijo, no puedes. Híjole, si no puedes. Cuando me operaron del corazón, me perforaron la mitad del corazón de las ventrículas de lado a lado para poderme cauterizar las del corazón, y no se cerró ese agujero. Entonces, en una prueba de esfuerzo, unas burbujas, me dicen, no, tu corazón ya no cerró, entonces te meten burbujas en la vena y tú pujas y pasan de lado a lado. Entonces, si tú pujas, ya pasan, entonces te puede dar una burbuja al cerebro, etcétera, sí, etcétera. O sea, no me voy a meter en cosas medio técnicas. Pero ya no puedes bucear ni hacer apnea. Y después de un par de meses dije, a ver, ¿por qué no? Por las burbujas. A ver, ¿en la apnea pujas? Pues no pujas. Le digo, oiga, doctor, fíjese que no se puja en la apnea, entonces, si no pujo, ¿puedo hacerlo? Y así como que le costó trabajo, dije, pues sí. Porque tu problema es las burbujas que pasan. Pero si no pujas,
Y la apnea es aguantar la respiración, con lo cual es la mayor forma de relajarte, al grado de que se aumenta tu bradicardia, o sea, disminuye todas tus funciones, inclusive los pulsos cardíacos. Okay. Entonces me dijo, sí, pues órale, me fui a certificar un buceo, todo salió bien. ¿Y en qué consiste la apnea? Hay varios tipos de competencias, pero es aguantar la respiración y es una sensación muy interesante estar, por ejemplo, en un cenote, estar bajando y que a los 10 pies ya quieres respirar y dices, no, pues ahora quiero llegar a 100 pies. Ay, güey. Y tienes que pensar, aparte de esta relajación, en bajar tus pulsos y en bajar todo esto, en compensar, que es de lo más difícil, y hasta dónde puedes llegar que te alcance el aire para poder regresar. Entonces, justo, porque es bajar y subir. A veces dices, ya no puedo, ya no puedo. A ver, sí puedes. Hay muchos estudios, también te tienes que conocer. Cualquier persona puede aguantar 3 minutos sin ningún problema, pero la mente nos domina y el estar acostumbrados a respirar te dice, no tienes que respirar. No, no tienes que respirar. En parte de esta certificación te das cuenta que no tienes que respirar. Entonces ahí tienes que dominar tu instinto más puro, que es respirar. Dices, sí, sí puedo. Y te aguantas y dices, claro que sí puedes. Y agarras, tocas 100 pies, ¿cómo se llama? La capa de azufre de un cenote de maravillas y vuelves a subir. Y de ahí, de esa certificación, dices, bueno, ¿y cómo lo aplico? Porque una cosa es la competencia, que vas la línea y te checan y todo. Y la otra es, oye, ¿cómo lo aplico que sea divertido? Híjoles, pues hay un barco hundido en Cozumel. Oye, qué padre llegar a él. Oye, sí, y si nos metemos, entonces meterte a un lugar oscuro donde ya vas bajando y te falta el oxígeno. Y antes de entrar dices, ¿entro o no entro? Ya tengo ganas de respirar. Te dominas, entras y está todo oscuro y sabes que tienes que cruzar y tienes que encontrar la salida. Si es un reto, sí tienes que estudiar, sí tienes que certificarte de ciertas cosas, pero sabes que puedes. Entonces te sigues saliendo en tu zona de confort y me está encantando esto de la apnea. En mayo tengo mi primera competencia oficial de apnea. ¿Cuánto tiempo es más o menos estar abajo del agua? Depende. Es que una cosa, si tú aguantas 3-4 minutos en estática, para bajar 100 pies necesitas 1 minuto y medio, pero también tienes que pedalear, que patalear, entonces es muy diferente. El bajar con peso o sin peso, con aletas, sin aletas, o sea, son muchas diferentes modalidades, pero eso es bajar la presión, luego ya te quedas sin aire para poder compensar. O sea, tienes muchas cosas que te conoce tu cuerpo. Yo creo que, bueno, yo no sabía, creo que nadie sabe, que tenemos unos sensores debajo de los ojos que en cuanto tú sumerges tu cara en agua, tu glotis se cierra y ya no respiras. Aunque te quedes sin aire, tú no puedes ahogarte y llenar los pulmones de agua. Tu cerebro te dice no. Y cuando ya no puedes respirar, lo que hace es te da un blackout para que conserves más tu oxígeno, porque el cerebro gasta mucho oxígeno, y hasta que no tu cuerpo, inclusive cuando te rescatan, lo primero es que te quitan la máscara y te soplan en la cara para que tu cuerpo se dé cuenta que estás en la respiración y ni siquiera... No, ni siquiera, o sea, respiras y dices, ay, ¿qué pasó? Pero tu cuerpo puede estar sin respirar, con blackout. Hijo, les voy a decir una cosa que va a sonar medio raro, pero no pasa nada. Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de te pones defensa. En piloto automático sin respirar. Y te agarran, te sacan normalmente a 10, a 30 pies, te suben, te sacan, te quitan la máscara, te hablan y respiras. Y no tienes... ¿Te ha pasado o aún? No. Ni pasará. Seguramente. A ver, si me conozco, muy posible me pase. No lo voy a... Es como el paracaidismo o la reserva. Oye, pues trae la reserva, ¿para qué? Pues para no usarla. Pero sí, claro. La traes. Como el seguro. Es esto. Justamente, esta es tu reserva y por eso tienes que tener tu safety, ya nunca hacerlo solo aunque estés estático, claro. Aprendes muchas cosas que no debes de hacer, que normalmente hacemos, no hiperventilas, hay muchas cosas que aprendes a hacerlas aquí, pero dentro de todo quiero hacerlo sin ponerme en peligro. Hablando de peligro, acabas de decir que con esta amiga tuya viste muy cerca a la muerte. ¿Cómo es tu diálogo con la muerte, Luis?
¿Y qué pasó ahí? Yo me llevo muy bien con la muerte. O sea, no es que le esté buscando rascarle, ya sabes qué, al tigre. ¿A qué? ¿A quién? Pero no le tengo miedo a morirme. Trato de hacer las cosas con la mayor precaución posible. Me da miedo la bici de montaña porque te pones unos madrazos, o sea, prefiero no hacerlo. Cuando hacía mucho paracaidismo tenía el Cypress y absolutamente todos los gadgets que podías ponerle para hacer los saltos seguros, lo hacía. Pero yo no creo que tenga un problema con la muerte. Híjole, es una enfermedad y eso, pues, yo espero tener un buen diálogo con la muerte cuando me llegue mi momento. No lo busco, pero tampoco le tengo miedo. Esto en el momento en el que se me va el crampón es una larga historia. Ahí vi la muerte muy cerca y la mano de Dios. O sea, realmente me resbalé en el Pico de Orizaba, es una historia un poquito larga, se me fue el piolet, clavé, lo solté y prácticamente no había forma de que me detuviera en ese glaciar, en esa caída, sí, no sé, de 1000 metros, y me detuve milagrosamente. Entonces, yo creo que algo también hay ahí que me dice, todavía no estás listo para que te vayas, y milagrosamente me detuve. Fue una experiencia fuerte, pero también ahí vi la mano de Dios. ¿Lo volviste a subir? Sí. Bueno, me quedó el trauma como año y medio, y ahorita estuve entrenando, hice el Chimborazo, que por cierto es el punto más cercano al sol. Correcto. Está muy interesante. Y para eso se me quitó el trauma después de 2 o 3 años y subí otra vez el Pico de Orizaba, dominé mis medios, pero sigo un poquito con la trauma de los crampones. Sí me quedó un poquito de trauma, pero sí, lo dominé y fue parte del entrenamiento para ir al Chimborazo. ¿Cuál es tu costo de oportunidad de hacer lo que haces y lo que has hecho contra lo que tienes aquí en tu casa, en tu comida, en tu día a día? Híjoles, está difícil decirte el costo de oportunidad porque realmente hago lo que quiero. O sea, tengo muy bendecido en ese sentido y disfruto hacerlo. Por ejemplo, ahorita estoy cambiando un poco. Antes sí, el Ironman era casi una religión y dejaba hacer prácticamente cualquier cosa porque tenía los Ironman, las competencias. Estoy tratando también de irme un poquito más con la familia, de estar con mi hijo. Tenemos una boda, la próxima fin de semana se casa un sobrino, voy con mi hijo y resulta que el próximo fin de semana es el cruce de Cancún y las mujeres. Híjole, es el gusanito de si hubiera sido hace 5 años y ¿saben qué? Ya no voy a la boda, adiós. Claro. Y ahorita estoy tratando de aprovechar más a mi hijo, aprovechar más la familia, de ya no, en vez de 15 Ironman y tener mucho desgaste, otras cosas, estoy tratando de aprovechar las cosas que tengo sembradas. Y tiene razón, como costo de oportunidad le estoy dando más a los amigos, le estoy dando más a la familia, le estoy dando más a... Tus whiskies. Por supuesto, llevo 5 años con eso y eso me ha creado muy buenos amigos, este tema del whisky, pero sí quiero ya no nada más el reto solo, sino compartirlo y estar con la familia. Sí. Bien. Dentro de esta conversación, si una persona lo está escuchando de principio a fin, pensarían que te dedicas a esto profesionalmente. Y la realidad es que no es así. Tú estuviste muchos años, más de 35 años, a cargo de una empresa en la industria automotriz. Y aquí viene la siguiente pregunta. La mayoría de las personas no encuentra el tiempo para hacerse el tiempo. Lo decía hace unos días en otro podcast, que el tiempo no se tiene, sino más bien que el tiempo se hace. Entiendo esta frase cuando tienes un maratón, 10 kilómetros, subir el lista, ¿no? Pero tú, esta frase para mí la has llevado al siguiente nivel. ¿Cómo, estando a cargo en una organización como CEO, 35 años, viviendo los estreses que puede vivir un director general, ¿no? Y esto lo das mucho en tus conferencias también, se hace el tiempo para hacer lo que has hecho tú? ¿Cómo se gestiona? No entiendo en mi mente la agenda, los trucos, la capacidad mental de disciplina para que esto realmente suceda. Pero primero quiero regresarte a la frase, porque es mi frase, es el tiempo no se te... Oye, ¿tú tienes tiempo? No, el tiempo te lo haces y tienes prioridades. Yo no tengo tiempo para absolutamente nada que no sea una prioridad
Y eso te tienes que enfocar y sacrificar a veces muchas cosas que tienes que estar dispuesto a sacrificarlas. Ahora, muy interesante, pero esto del tiempo, cuando estuve 35 años, estuve en la dirección de una compañía que hacíamos tanques de combustible y partes para el equipo automotriz. Resulta que prácticamente todos los contratos que hice, hicimos, algunos multimillonarios, fueron gracias al deporte y gracias al Ironman y gracias a los maratones. Y no solo eso, las máquinas que hoy todavía funcionan también tienen que ver gracias al deporte. Y te voy a decir dos. Una, cada vez que había una competencia en un lugar interesante, por ejemplo, en África, decía, a ver, ¿quién está produciendo? ¿Quién es el líder de esa región? Y hablaba, oye, y siempre me recibían. Claro, vengo de México. Vengo de México, quiero conocer tu planta, yo hago lo mismo que tú pusiste. A ver qué hacemos. Pues a ver qué hacemos, o si no, quiero conocer. Órale. Te dejaban entrar a su planta y tú, nada más de ver, decías, wow, mira él. Íbamos a comprar una máquina que era un ruteador para hacer diferentes tipos de tanques y costaba $500,000 y resulta que estos cuates agarraban una cosita, un router manual y lo hacían con $5,000 y esa me la traje a México y lo hicimos a partir de ahí con eso y era mucho más eficiente que la máquina que íbamos a comprar. Los contratos, la coinversión con la que tuve los socios, resulta que iba al Ironman de Klagenfurt en Austria y le hablé a unos cuates, oigan, fíjense que soy de México, quiero conocerlos. Ah, pues vente. No me dejaron entrar a su planta, pero nos conocimos y 3 años después hicimos la coinversión. Con Mercedes-Benz, el director de la planta era también corredor. En vez de irnos a comer y ponernos borrachos, irnos a alguna parte, salíamos a platicar y hubo una muy buena convivencia. Claro, tienes que tener la calidad y los precios y todo, pero hubo la relación para que nos dieran el contrato más grande de la historia de la compañía. Entonces, muchas de estas cosas salieron gracias al deporte. Hacíamos nueva tecnología, contratos, coinversiones. Las coinversiones igual fue otra que hicimos con una planta en Búfalo, que les dije, oye, yo hago lo mismo que ustedes, me dejan entrar, y de ahí salió otra coinversión. Entonces, pues, de alguna forma hacíamos lo posible por juntar el deporte con los negocios y salía. Y la agenda, híjoles, pues, mis socios eran austríacos, entonces teníamos que levantar las conferencias para las 5 de la mañana, pues llegan a la tarde para ellos. Entonces mi mañana era pararte a las 5 de la mañana a entrenar y yo ya durante la bicicleta ya tenía conferencias con ellos. Entonces aprovechaba desde las 5 de la mañana, mi día era larguísimo hasta la noche. Entonces tratas de combinar las cosas, si quieres se puede. Ese es yo creo que el mensaje. Pues me queda claro y el mejor ejemplo. Dentro del podcast, mi querido Luis, tenemos una sección en donde la gente pues hace preguntas, ¿no? Y estas preguntas las seleccionamos y las pasamos para que la gente que preguntó pues las pueda ver, ¿no? Una de estas preguntas que te quieren hacer es que nos digas a qué veniste a esta vida. Híjoles, ahorita cuando me dicen de qué trabajas, híjoles, cambio vidas. Me dedico a dar pláticas motivacionales y no sabes la cantidad de gente cuando les dices, primero, pues claro, eres un superhéroe porque haces muchas cosas, pero cuando les platicas que eras el gordito, que fumaba, que no hacía nada, dices, si este güey puede, yo puedo. Sí, sí. Entonces dicen, caray, no es Michael Phelps, que tiene es superdotado, o Usain Bolt, o que no vas a poder ser olímpico. Pero si ese gordito puede, yo tiene 200 años más, yo puedo. Hay gente, una chava en el Lake Placid agarra, me abraza y sí, una gordita. Dice, no, gracias a ti, vi que eras un gordito y dije, yo también puedo. Entonces, qué padre que no les enseñes que tú eres un superhéroe, sino que cambiaste tu vida y que cualquiera que quiera puede cambiar su vida y lograr lo que quiera. Entonces,
Eso me da mucho orgullo, eso me llena de satisfacción cuando recibo un correo de, oye, me inspiraste, pero no me inspiraste porque eres loco, me inspiraste porque eres gordito, porque sí se puede, porque lo hiciste con gripa, porque saliste adelante, porque estás deprimido. En pandemia me deprimí, no hice nada en 6 meses. Para mí mi frase no era quédate en tu casa, es quédate en tu talla, cabrón. Pero no hiciste también un Ironman en pandemia en tu casa encerrado. Gracias a eso, de una apuesta que salió entre empresarios, oye, pues si tú haces un Ironman en tu cuarto, yo dono. Juntamos $1 millón, hice un Ironman ahí para donar más de 1,000 despensas a gente. Yo las fui a entregar, yo fui a hacerlas, porque no era la lana. Era yo hacer las despensas, yo ir a entregarlas, ya no era el dinero. Esas cosas son padrísimas. Poder hacer algo por alguien es muy padre. Entonces, poder inspirar, eso me encanta. Ojalá y eso pueda lograr transmitir esto de sí se puede. Segunda pregunta. ¿Qué entiendes por éxito? ¿Cómo defines el éxito para ti? El éxito es disfrutar lo que haces. Para mí, bien fácil. O sea, si estás haciendo las cosas y lo estás disfrutando, tienes éxito, de lo que sea. Hablabas de tu superpoder, Luis. ¿Cómo podrías acomodar justamente tu superpoder y cómo es que este impacta al mundo? Yo tengo 2 superpoderes. Uno, tengo buena resistencia y la otra es la parte mental. No le tengo miedo al fracaso. Yo creo que mi superpoder es... mi frase es, si tú intentas algo, tienes dos resultados. O tienes éxito o tienes aprendizaje. Entonces, yo creo que me gustaría transmitir pues, no le tengamos miedo al fracaso. Grandes logros que he tenido han sido porque no le tengo miedo al fracaso. Y he fracasado muchísimo. Ahorita en el podcast vamos a hablar de mis éxitos, va a durar 1 hora y media, 1 hora. Pero si hablamos de fracasos, pues necesitamos como 3 días. Y claro, nadie toca los fracasos y lo que te costó, pero yo creo que mi superpoder es que no le tengo miedo al fracaso, no me da vergüenza el fracaso, pero puedo presumir el fracaso. Inclusive me gusta filmar cuando no puedo hacer algo, me gusta decirlo porque ven la parte vulnerable tuya y ven que muchas veces no puedes. Ahora, ¿cómo te tomas ese fracaso? ¿Cómo te escuchas ese gordito que pesaba 95 kilos que no pudo caminar? Para mí ese es el secreto y eso es lo que me gustaría transmitir síganlo haciendo, aprendan y escuchen a su angelito positivo es cómo te tomas esos fracasos. Entiendo que no hay fracasos para ti, ¿hay algo que no hayas resuelto todavía que queda pendiente y que digas, si no lo hago, puede que fracase? No, fíjate que no tengo... Quiero siempre mejorar la relación con mi hijo. Ese es un reto todavía. O sea, como papás, nadie nos educa a ser papás. Y luego cuando son muy parecidos a ti, pues, híjoles, polos opuestos. Ay, ahorita me acabo de ir con él unas vacaciones. Fuimos a esquiar y... o sea, eso me cuesta trabajo y quiero trabajarlo todos los días. Y todavía no me siento satisfecho de ser el papá que quiero. No lo tomo como fracaso, pero sí es todos los días quiero ver cómo podemos hacer, sí. Yo creo que dentro de todo es mejorar el aprecio de mis amigos, de mi familia y acercarme más, porque todo tiene un costo. El hacer el Ironman tuvo un precio fuerte, tienes que escoger cosas. Claro. Pero ahorita quiero acercarme más a mi familia. Mi mamá, ahorita ya la estoy disfrutando, tiene 88 años, acaba de cumplir, y mi mamá no la podía ver, teníamos un agua y aceite, y ahorita ya la disfruto, ya estoy con ella, me voy a comer solo con ella. En 50 años nunca la vi solo con ella. Y hace poco empecé a irme los domingos a comer con ella y la estoy disfrutando. Estoy cambiando y esa es la parte más difícil. Hacer un Ironman es fácil. Dominar esto y cambiar para aceptar a tu mamá o a tu papá o a tus demonios, eso es difícil, no hacer un Ironman. Mi Luis, por último y para empezar a cerrar. Aquí en Escucha, como lo platicábamos, nos encanta ser vulnerables, enfrentar nuestros miedos, ver que lo que tenemos de frente muchas veces son creencias limitantes, aprendidas que traemos atrás. Y hoy me gustaría que nos compartieras cuáles son tus mayores miedos y si aún hay alguna creencia limitante que no te esté permitiendo avanzar, para que después de eso y lo que nos platiques,
puedas tener esta flecha que te voy a pasar para que simbólicamente rompamos o rompas esta flecha, si te animas, con nuestra parte más vulnerable del cuerpo, que es el cuello, y hoy, aquí, juntos, te liberes de estos miedos y de esta creencia limitante. Suena interesante. Yo creo que una de las cosas que me liberé fue y ya te lo puedo hablar en pasado, cuando mi papá me corrió de mi casa, no lo volví a ver en 15 años, y después de trabajar con él, pero a distancia, hicimos el Camino de Santiago. Tenía 79 años, fibrilación auricular, marcapasos, diabetes. Fue todo un reto para encontrar el tiempo también para irnos. Y lo bonito de estar esos 7 días con él, de todo lo que traemos guardado, porque pues, él traía algunas cosas, yo traía otras, me corría a la casa, etcétera, etcétera. Prácticamente no habíamos hablado de lo que había pasado. Una de las cosas bonitas del Camino de Santiago es que, y la intención es que tú levantas una piedra, le platicas tus problemas a la piedra y lo dejas en una cruz en ese camino. Y a partir de ahí nos perdonamos. Y los últimos años, de los 80, los 90, 89 años que se fue en pandemia, yo creo que eso me quité mucho porque lo traía cargando muy fuerte. Mi papá y mi mamá, por no haber convivido con ellos, lo traje mucho tiempo. Entonces, yo creo que es algo que dejé, que cuando mi papá se fue, híjoles, me quedo con lo bonito. Sus últimas palabras fueron: quiero más tocino. O sea, fue una persona que nos dio, lo recuerdo, con mucho cariño, pero no lo recuerdo, no es la muerte de mi papá, sino siempre nos dejó, lo recuerdo todo lo que nos dejó. Yo creo que eso es traerlo atorado. Otra cosa que traigo ahorita es sí mejorar la relación con mi hijo. Yo creo que nunca lo había hablado, eso es algo que siempre queremos. No puede ser perfecto, pero es lo perfectible. Quiero siempre mejorar eso. Yo creo que son de las cosas que te podría decir de vulnerabilidad que cuesta. A ver. Me gustaría, entonces, mi querido Luis, que apuntes esto en la flecha. Esta flecha es para ti. Que la intención es que sepas que a lo mejor esto ya no te pertenece, que es muy valiente decirlo y aceptarlo, pero que, como tú sabes, pues es lo que nos hace avanzar. Es momento de quitarte estas creencias limitantes, estos miedos que quieres. Vete a donde quieres estar, visualízalo. Y cuando yo cuente hasta 3, Luis, vas a dar el paso más fuerte que has dado en tu historia. Más que cuando subiste el Everest, más que cuando diste tu Ironman. Necesito que intentes llegar a la pared con este paso que vas a dar. Avísame cuando estés listo y cuando cueste hasta 3, tú das el paso. 1, 2, 3. Y pues nada, la verdad, mi querido Luis, que yo feliz de que estés aquí. Ha sido un gozo, un honor. Tu historia no solamente es inspiradora, pero que es divertida. Creo que la gente va a poder sentir esto que se siente en este cuarto con los que estamos presentes, pero tu nivel de energía es no solo muy bonito y muy puro, sino que es alto. Y creo que este nivel de energía, para las personas que estén cerca de ti, deben ser muy afortunados porque esto te lleva justamente al siguiente nivel. Tienes una energía muy fuerte, muy padre, y decirte que esta es tu casa, este es tu espacio, y que ojalá podamos tener muchas más conversaciones, porque aquí es donde radica el aprendizaje, cuando vemos a alguien más y que sirve de espejo, y que personalmente me quedo con muchas dudas, creo que más de las que tenía cuando empezamos esta plática, pero nada, agradecerte de todo corazón y que espero estaremos en contacto muy muy pronto y que te pueda ir diciendo cómo yo voy alcanzando mis propios retos y mis propias metas. Don Álvaro, muchas gracias por la invitación. Hablamos de muchas cosas que ni me acordaba ni pensaba. Qué padre que es una
plática entre amigos y que te saca cosas que traes guardadas y que ni siquiera sabes tú. Y ojalá hayamos dejado alguna cosa que le sirva a alguien de esta plática. Estoy seguro que sí. Gracias, mi querido Luis.